Regresamos con el doctor Edgardo Buscaglia, con quien hemos tenido la fortuna de conversar pues muchísimo durante muchos años, pero en estos últimos días y semanas en particular, doctor, ha sido muy importante poder escucharte. Bienvenido al programa de nuevo, gracias por estar aquí. Hola Carmen, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hay un filón de cosas importantes que tú has analizado y que me gustaría que lo compartas con el público. ¿Qué nos dice la acción de Estados Unidos en contra de Raúl Castro Ruz, que lo acusa de asesinato por eventos ocurridos hace décadas, en relación a México, en relación al contexto que está viviéndose a nivel mundial, pero particularmente Cuba, México y esto que tú estás analizando? Mira, Carmen, como creo que comentamos en tu programa varias veces, la estrategia de política exterior de Estados Unidos desde que llegó Trump al poder en enero del 2025 es la de replegar su estrategia a lo que se denominan esferas de influencia. O sea, dividir al planeta en esferas de influencia entre Rusia, China, Estados Unidos y algunas potencias intermedias como India, Turquía, Arabia Saudita, en donde cada uno de estos países se acordarían zonas de influencia de donde se establecería un control sobre los gobiernos que llevan adelante la cosa pública. En este caso, en el caso de Estados Unidos, Trump inclusive admitió en conferencias de prensa que iba a aplicar la doctrina Monroe, que quiere decir establecer un área de influencia sobre todo el hemisferio occidental. De ahí viene sus espasmos sobre invadir Groenlandia, recordarás tú, sus espasmos sobre transformar a Canadá en el estado número 51, sus espasmos sobre el hecho de tener a gobiernos que se entregan como títeres, como el gobierno de Argentina con Milei, para abastecerlo de minerales estratégicos, establecer bases militares en Argentina, ahora con Chile el gobierno de Kast en la misma actitud, en el mismo posicionamiento que el de Argentina. Y en ese marco de cosas, lo que está haciendo Trump con los gobiernos más recalcitrantes, ideológicamente opuestos, que no se cuadran ante Estados Unidos, es utilizar al sistema judicial con fines operativos políticos a corto plazo. O sea, cuando hay gobiernos que no le responden directamente a Trump, debido a que el gobierno es muy débil, como en el caso de México, donde la presidenta Sheinbaum está gobernando sobre un estado que está en su mayoría ocupado por la delincuencia organizada. En el caso de Cuba, donde nos encontramos con más de 6 décadas de confrontación ideológica con el régimen de Castro, lo que hace es utilizar al sistema judicial para derrocar a las autoridades, reemplazar al régimen o hacer lo que se cuadre. En el caso de Cuba es para reemplazar al régimen, en el caso de México para que se cuadre entre Trump en el aprovisionamiento de minerales estratégicos que hace a la competencia de vida o muerte con China, entre Estados Unidos y China, donde por ejemplo China tiene el control sobre el abastecimiento del más del 90% de los minerales estratégicos, tierras raras se le denomina, para la producción de armas militares, para la producción de teléfonos de todo tipo de dispositivo, para la producción de centros de datos, data centers. Entonces, lo que está haciendo en este momento Trump es a los gobiernos que no se cuadran, que no negocian con él el acceso, por ejemplo, a las minas con las cuales se lo puede abastecer a Estados Unidos de esos minerales estratégicos para producir la próxima generación de tecnologías en su competencia con China, es o se cuadran o se acoplan, se entregan, como hizo Milei ideológicamente en un posicionamiento de fanatismo político a favor de Trump, y si no se cuadran, si no se entregan, comienzan estos procedimientos judiciales, que con fundamento y motivación en algunos casos, que en el caso de México existe una motivación y un fundamento para las acusaciones que contra los 10 funcionarios que el Departamento de Justicia anunció el 29 de abril pasado, en donde en buena hora que existan acusaciones siempre y cuando estén fundamentadas y motivadas en un Estado de Derecho bajo el principio de inocencia y que no sean medidas
ilegales, como la de ir a secuestrarlo a Maduro y llevárselo a Estados Unidos a través de un mecanismo disfrazado de judicial, pero con acciones extralegales, que no son legales, que violan el derecho internacional. En buena hora que se trate de recurrir a la extradición, que se recurra a las acusaciones judiciales que tienen que estar sometidas a un gran jurado, como expliqué en tu programa. Y en el caso de Cuba también, la idea es un cambio de régimen, en donde lo que estás viendo es que se está acusando a Raúl Castro y a una serie de militares que estuvieron involucrados en derribar esos 2 aviones en el año 1996. La idea es acusarlo a Castro, que es un poco el centro de la decisión estratégica política hasta este momento en Cuba, y por más que existe un presidente títere como Díaz-Canel, en realidad Raúl Castro era el que tenía que autorizar todas las decisiones estratégicas más importantes que se han venido tomando en Cuba desde que se fue formalmente del poder. Es irse contra Raúl Castro, derribar al régimen castrista y colocar a un títere como hicieron en Venezuela. Ya sea a través de invasiones militares no legales, como en el caso de Venezuela, o a través de causas judiciales justificadas en el caso de México, en cuanto que México sí tiene un problema de infiltración de la delincuencia organizada en el Estado, como tú y yo venimos conversando hace casi 20 años, lo cierto es que Trump se aprovecha de las debilidades de los países que no se cuadran para iniciar causas judiciales como las de Castro o como las de México, o iniciar un proceso extrajudicial como el que aplicó en Venezuela, donde colocó un régimen títere. Lo que yo veo es que en Cuba van a tratar de hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, colocar un régimen títere no democrático para poder controlar esa zona. Controlarla para establecer infraestructura militar, para establecer infraestructura económica, para aprovisionarse de insumos estratégicos a la hora de reactivar el posicionamiento económico de Estados Unidos frente a China. Como tú sabes, en esta competencia vida o muerte con China, la idea de tener acceso a minerales estratégicos lo condujo a Trump, por ejemplo, a negociar con Lula el acceso a estos minerales, a estas tierras raras que están ubicadas en zonas inhóspitas de Brasil, en donde Lula y Trump se reunieron en la Casa Blanca, el presidente Lula da Silva, y llegaron a un acuerdo sobre el acceso de Estados Unidos a estas minas. Lo mismo hizo con el presidente Petro. Petro, en vez de oponerse, negoció con Trump el acceso a recursos económicos colombianos para poder abastecerse. Todo con esta idea de que el hemisferio occidental está bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. Eso quiere decir que los países del hemisferio occidental tienen que cuadrarse o enfrentarse a una situación como la que vive Cuba o México en este momento. Esto es un poco el realpolitik, la situación que conduce a estas acciones, que son un común denominador por lo que acabo de ver entre Venezuela, Cuba, México, Colombia, Brasil, Argentina. O te cuadras, como ha hecho ideológicamente Milei, Kast, en el caso de Chile y Argentina, donde hay una afinidad ideológica y hasta de entreguismo a Estados Unidos, donde Milei le ha abierto todas las minas de Argentina, le ha abierto las puertas para que establezcan bases militares en el sur de Argentina, que estaban bajo presión de ser ocupadas por China. En Ushuaia, Tierra del Fuego, en todas estas zonas donde yo trabajo muchísimo, en Chile y Argentina, al sur, Punta Arenas y demás, en donde ahora vas a ver una presencia militar norteamericana en esas zonas. Argentina va a estar y Chile van a estar ofreciendo el acceso a minerales estratégicos que necesita desesperadamente Estados Unidos. En el caso de México también, todos los recursos energéticos, minerales de México, en donde o se cuadra el gobierno ideológicamente o por necesidad, como hizo Lula y Petro, siendo de izquierda, o van a ser sujetos a este tipo de ofensivas supuestamente judiciales contra el régimen, que van a terminar en el descolocamiento, el debilitamiento de los regímenes políticos de Cuba y de México. En el caso de México, se espera que se vaya cuadrando, como ha venido haciendo López Obrador y la presidenta Sheinbaum, que por más que han sido de izquierda, se han cuadrado ante las demandas de Trump tarde o temprano, o terminan como Venezuela o Cuba.
eso es un poco el esquema que a uno te ayuda a entender los vínculos entre lo que sucede en Venezuela, en Cuba, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia. O sea, esto es parte del establecimiento forzado de una nueva estrategia internacional que yo he criticado mucho. La doctrina de las áreas de influencia, esferas de influencia, conduce a que tengas a diferentes potencias regionales con diferentes versiones de cuáles son sus áreas de influencia. Entonces vas a encontrarte en muchos casos con que Turquía y Arabia Saudita van a estar en una situación de conflicto cada vez más grave debido a que ambos tienen una versión similar de cuáles son sus esferas de influencia. O sea, cuando se aplicó esta doctrina en el siglo XVIII, XIX en Europa, terminó en más guerras, en más conflictos, pero bueno, es lo que ha adoptado Trump y lo que han adoptado los regímenes dictatoriales de China y de Rusia, como puedes ver, Rusia sobre Ucrania, donde yo también trabajo, China sobre Taiwán, en donde el otro día en China, durante su última visita a China, Trump básicamente le dio la luz verde a Xi Jinping, al presidente de China, para que haga lo que quiera con Taiwán, que es un país relativamente democrático, que ha sido independiente hasta ahora. Bueno, en ese marco de cosas tú tienes que entender lo que está sucediendo hoy en Cuba. Rubio tiene una agenda que lleva 3 generaciones de su familia intentando hacer lo que están logrando ahora con Trump. O sea, que tiene una carga emocional para una persona como Rubio, que es hijo de cubanos, ha pertenecido a los movimientos extremistas anti-Castro en Florida durante décadas. Ha sido lo que estás viendo ahora en Rubio, que es un poco la imagen del gobierno norteamericano hacia Cuba, es lograr un objetivo que su familia y él mismo han tratado de lograr durante décadas. Pero eso es un caso individual, personal, familiar. Lo cierto es que esta ofensiva que tú estás viendo justificada contra personas en la política de México que puedan o no estar involucradas con la delincuencia organizada, en donde hasta ahora se ha seguido un procesamiento judicial ilegal para extraditarlos a Estados Unidos. Hasta ahora se ha logrado eso. Pero en el caso de países aún con estados más débiles como Cuba o como Venezuela, apuntan ya al cambio de régimen. El cambio de régimen quiere decir colocar a una Delcy Rodríguez, a un régimen títere en Cuba que responda a los designios, a las órdenes de Trump como responde en este momento Venezuela. Esto es un poco lo que estamos viendo. No sé si está claro, Carmen. Dime si hay algo que te parece que no esté claro. No, sí está clarísimo y está tremendo, además, claro y tremendo. Estamos hablando, sí, de una circunstancia que en algún punto va a llevar a situaciones probablemente, hipotéticamente, más graves que acusar a Castro de asesinato y otras cosas. ¿Está en el horizonte realmente, te pregunto, una intervención militar a Cuba? En algún punto Donald Trump dijo que no era necesario porque se caerían solos. Pero, a ver, te pregunto, en tu análisis, ¿está o no en el mapa la posibilidad de que Estados Unidos dé ese paso de algún tipo de intervención militar en Cuba? No hay duda, hay un vacío de Estado completo en Cuba, no porque el Estado no tenga recursos. Gaesa, que es este grupo empresarial que mencionó Marco Rubio que fundó en su Castro. discurso, creo claro, Marco Rubio lo mencionó, el secretario de Relaciones Exteriores de Estado de Estados Unidos, en su discurso de ayer, creo que mencionó a Gaesa. Gaesa es un grupo de administración empresarial, se le denomina, que cubre todas las actividades ligadas al comercio exterior, al comercio interior, al turismo, a las inversiones financieras. Esa empresa cubana fundada por Raúl Castro en el año 95, hoy tiene una fortuna, según las versiones, un patrimonio entre $1.000 millones y $17.000 millones, según cuál sea la fuente, si el Miami Herald u otras revistas más serias, otras publicaciones más serias. Lo cierto es que Estados Unidos está considerando a Gaesa, a ese grupo empresarial, que básicamente es el que se ha encargado hasta ahora de conseguir dólares para que Cuba pueda sobrevivir como economía, la considera una organización criminal.
Por lo tanto, tienes que ver que no solamente van a aplicar estas acusaciones contra Raúl Castro y una serie de militares involucrados en derribar esos 2 aviones, sino que se van a ir contra la cúpula castrista en Cuba por delincuencia organizada y por actos de terrorismo, lo mismo que están aplicando en el caso mexicano. Quiero aclararte una cosa que es muy importante. Si tú eres un gobierno que te cuadras ante Trump, o sea, que le dices, nuestro territorio es tuyo para hacer lo que quieras, como es el caso de El Salvador, de Honduras, de Argentina y de Chile, por ejemplo, ahí, por más que tú seas narcotraficante, Trump te perdona, te indulta y te libera, como fue el caso del expresidente de Honduras, Hernández, que tú recordarás que fue sentenciado por pertenecer a la protección política del cartel de Sinaloa, por narcotráfico y por conspiración en la tenencia de armas. Se lo sentenció, aclaro, se terminó el proceso judicial con todas las apelaciones, fue sentenciado el expresidente de Honduras a 45 años de cárcel. Durante la administración de Biden, llega Trump al poder, ya con el pacto de que Honduras se entrega, se cuadra, es territorio norteamericano para todos los fines prácticos, y él libera, como parte de esa negociación, a un mafioso como el expresidente de Honduras, que fue sentenciado en una corte norteamericana, con un jurado norteamericano, un jurado de ciudadanos, como yo siempre te explico en estos programas. Entonces, cuando tú te cuadras, como ha hecho Milei, como ha hecho Cast, puede haber mucho tráfico de drogas, mucha mafiocracia, mucha narcopolítica, como la hay en Argentina, pero no vas a ver un caso similar a los casos como, por ejemplo, se le están aplicando a México. Yo le doy la bienvenida de que exista un catalizador y una presión del exterior para que se comiencen a procesar las causas contra los mafiopolíticos mexicanos. Pero siempre te he dicho que yo prefiero que se haga desde México, no desde Estados Unidos. Que México sean los que lleven adelante sus maxi procesos contra la mafiocracia mexicana. No es ideal de que sea desde Estados Unidos, especialmente cuando las motivaciones son políticas detrás de todo esto. No sé si soy claro. Sí, mientras tú te cuadres como Estado, como sociedad, como gobierno ante Trump, él permite que un narcopolítico como el expresidente Hernández sea liberado, vuelva a Honduras, tenga un rol político, tenga un socio de él en el mismo partido a cargo de la presidencia, razón por la cual esa persona ganó la elección en Honduras la última vez que hubo elecciones. Por lo tanto, tú tienes en este momento en Honduras a una narcocracia, a una mafiocracia, pero cuadrada ante Trump con una afinidad ideológica como la de Milei, y por lo tanto ahí no vas a ver ningún tipo de embestida judicial. Seamos realistas, hay que ser honestos en esto. Entonces, esto es lo que yo te quería explicar. México no se cuadra ante Estados Unidos por razones históricas, por razones de dignidad, de soberanía, totalmente aceptables. Pero México tiene un cáncer adentro que no ha sido abordado por las autoridades judiciales mexicanas, todo lo contrario. Las autoridades judiciales mexicanas del sistema judicial son parte de la delincuencia organizada en México. Por lo tanto, la embestida de Trump, no por principios jurídicos ni por una política judicial purista de Trump, sino porque México no está cuadrado en este esquema estratégico de la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que tú vas a ver es un poco que o te invaden, o te cuadras, o te vuelves un clon ideológico como ha hecho Milei o Cast en el caso de Chile o Argentina. Espero que sea coherente mi explicación y se entienda bien. No, totalmente. Entonces, el caso de Hernández es un hombre sentenciado. Sí, pero a ver. Sentenciado, no ahora acusado. Indultado. Bueno, sentenciado y ahora indultado. Aquí estás mencionando a Hernández y no puedo no preguntarte sobre lo que ha circulado en estas semanas, algo que ya se le bautizó como el Honduras Gate. A ver, aquí hay una cosa muy fuerte porque se filtraron audios que se le atribuyen estos audios a la voz del expresidente Juan Orlando Hernández, y en esta investigación de un diario digital llamado Diario Red y el portal hondurasgate.ch se difundieron estos audios, y en estos audios
filtrados de políticos hondureños, pues se escucha la presunta trama en donde participaría el expresidente indultado por Trump, como ya dijiste, sentenciado a más de 40 años de cárcel, acusado de las peores cosas, indultado por Trump y ahora involucrado en este escándalo, que te pregunto qué se sabe del asunto, porque lo que aquí se está planteando es que el actual presidente hondureño, Narjas Fura, y otros políticos de Honduras, pues estarían señalados por el propio Juan Orlando Hernández, que estaría haciendo una suerte de, pues, conspiración para desestabilizar gobiernos. Esa sería la esencia del Honduras Gates, una suerte de colaboración de Juan Orlando Hernández con Estados Unidos, con la ayuda de Israel para ser indultado, y que esta colaboración presunta de Juan Orlando Hernández con el gobierno de Donald Trump serviría para desestabilizar a gobiernos, empezando por el de Honduras, su país, pero también el de Colombia y también el de México. De esta trama, ¿qué se sabe, doctor Buscaglia? Bueno, la estrategia de Trump corresponde a tener clones ideológicos, como el caso de Milei, el caso de Kast, con todas sus diferencias de origen político que puedan tener, o el de Honduras, en donde han establecido un clon, a un títere de Trump, que dependen de intereses económicos, de ideologías políticas, donde la supervivencia política de esta gente, como en el caso de Milei, depende de Trump. Milei iba a caer el año pasado, a poco tiempo de haber asumido el poder, porque se le caía la economía y Trump vino con un paquete de $20.000 millones a salvarle el gobierno. La gente se olvida de esto, el año pasado. Entonces, él quiere tener clones de este tipo, como en el caso de Honduras, que tú bien mencionaste, el caso de Chile, el caso de Argentina, y así sucesivamente, el caso de Ecuador, o los países que no se le cuadran, negocian desde una posición de poder, porque Brasil, por ejemplo, es un país poderoso sin un Estado débil y por tanto negocian el acceso a minerales estratégicos, o en el caso de gobiernos débiles, estados débiles, como el caso de México, tratan de establecer un títere, un gobierno títere que le responda a los intereses de la esfera de influencia de Trump. Eso quiere decir intereses en el acceso a minerales estratégicos, intereses en el acceso a fuentes de petróleo, intereses en el acceso a negocios en la industria informática para que llegue Peter Thiel. No sé si ustedes saben quién es Peter Thiel, que es uno de los empresarios más importantes en el área tecnológica de última generación, en temas de inteligencia artificial, quantum y otras tecnologías, que tiene además un rol político. Es un señor que de manera mística no cree en la democracia, dice que la democracia es contradictoria con la libertad de los individuos, y te envía a esos empresarios, como los acaba de enviar a Peter Thiel a Argentina, donde Peter Thiel llegó hace unas semanas a la Argentina, se compró una mansión de $12 millones en las zonas más caras de Buenos Aires, de $12 millones, y el tipo se ha instalado ahí para empezar a establecer pilotos sobre la incorporación de su tecnología, tecnología que ustedes conocen, que ha sido usada por el Pentágono, que es usada por el Departamento del Ministerio de Homeland Security, que es el Ministerio del Interior norteamericano. Ha llevado esto a la Argentina para empezar a establecer pilotos en la Argentina para reemplazar al Estado argentino con su tecnología, que es un poco la visión mística delirante de Peter Thiel en el ámbito político. O sea, que ha llegado Thiel a la Argentina, se instaló, compró una casa para establecer una cabeza de playa y vender su tecnología al Estado argentino para ser usada para monitorear a la población, para las próximas elecciones, obviamente a favor de Milei, y para establecer mecanismos que puedan ir reemplazando al Estado, que es un poco la ambición que ha declarado Peter Thiel en muchas ocasiones y que es conducente al modelo trumpista. Bueno, lo mismo ha hecho en Honduras y lo mismo va a hacer en los países que se vayan cuadrando. Ese es un poco el modelo delirante que va a generar conflictos hacia futuro, que ha sido denominado esferas de influencia. Y ese modelo de esferas de influencia te conduce a lo que tú estás viendo ahora
en el caso de Cuba, en el caso de México, que son estados fallidos en el caso de Cuba, débiles en el caso de México, que no se le cuadran a Trump como se le cuadró el de Honduras, o el de El Salvador, o el de Argentina, que por lo tanto, como parte de estas embestidas para ablandar esos gobiernos, cambiar de régimen o cuadrarlos para que hagan lo que hizo Petro, para que terminen el conflicto. Tú recordarás que hace unos meses hubo un conflicto muy fuerte en el 2025 entre Petro y Trump, entre el gobierno colombiano y norteamericano. Petro fue a la Casa Blanca, negociaron el acceso a recursos y todo se cayó. Quedó todo bien por ahora. Entonces, esa es un poco la metodología de Trump. Y mientras seas un gobierno que se cuadre, puede haber mucha narcopolítica, mucha mafiocracia y no vas a ver estos casos como el del Departamento de Justicia. Y las plataformas políticas que él usa en Honduras, en Argentina, en Chile y demás países que se le cuadran, es para desestabilizar a los gobiernos que no se acoplen, que no acepten de esta doctrina de las esferas de influencia con el liderazgo, digamos, en términos distorsionados de Trump para determinar el futuro, el destino político de estos países. Entonces, aquí estamos en una situación muy grave, muy conflictiva, que va para peor, lamentablemente, en cuanto a el fortalecimiento de las democracias, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Todo país que entre en el modelo trumpista, como lo ha hecho Milei, como lo ha hecho Kast, como lo ha hecho Honduras, como lo ha hecho El Salvador, conduce a un debilitamiento del Estado de Derecho y a un debilitamiento de la democracia. Lamentablemente, así estamos y bueno, hay que seguir martillando sobre este tema para que la población tenga conciencia sobre a qué se enfrenta. Lamentablemente, en el caso mexicano o en el caso cubano, la elección, el menú para la población, para la persona de a pie, es muy pobre. Está eligiendo entre liderazgos basura, ya sea un gobierno títere impuesto por Trump en el caso de Cuba o la basura que tienen en el poder desde hace décadas, que ha conducido a Cuba a esta pobreza y este deterioro que tú tienes ahora. Entonces, lamentablemente, el menú para el pueblo cubano o para el pueblo mexicano es muy pobre en este momento y estamos ante una situación de debilitamiento democrático que va para peor, lamentablemente, si las cosas siguen así. Pues, doctor Edgardo Buscalia, sé que te tienes que ir y te aprecio muchísimo estos minutos que nos concedes, porque al final de cuentas esta revisión amplia que estás haciendo de un momento, pues sí es para la historia, no le damos vueltas porque estamos viendo algo que va a tener consecuencias de todo tipo. ¿Pronóstico reservado o podemos hacer algún intento de saber hacia dónde va? En Cuba va a haber un cambio de régimen. No hay duda para ti. Ya hubo un contacto directo con el nieto de Raúl Castro. Sí. Están estudiando 2 figuras adicionales para reemplazarlo y colocar a una figura similar, hombre o mujer, como Delcy Rodríguez en Venezuela. Ese va a ser el destino de Cuba. Lamentablemente, para los cubanos, para la dignidad, para el futuro de Cuba, ese es el destino que tiene por ahora, hasta que surjan liderazgos genuinos de la población, cosa que lleva mucho tiempo debido a la destrucción del tejido social que ha causado el régimen castrista en las últimas décadas. Fíjate que yo le pego a Trump y le pego al régimen castrista también, porque ha conducido a Cuba a esta situación. No, sí, es indefendible. Acá no hay ideología. Sí. En el caso mexicano, la situación es gravísima en sí misma por la mafiocracia que viene padeciendo México. No podemos, el hecho de que Trump sea el que lleva estas causas judiciales a través de su Departamento de Justicia, no quiere decir que México no tenga una mafiocracia cancerosa ahí adentro. Y las opciones políticas también son muy pobres. El debilitamiento de la democracia mexicana ya lo vemos a través de lo que mencionaba el doctor Valadez hace unos minutos, cuando yo estaba ahí en línea, tuve el placer de escuchar parte de esa entrevista, en donde la reforma judicial mexicana es un regalo a la mafiocracia, es un regalo al cartel de Sinaloa, al cartel de Jalisco y a todo cartel que se avecine en los próximos años. Va para peor en México, por razones internas y por razones externas ligadas a esta doctrina de las esferas de influencia, en donde Trump básicamente coloca o a payasos políticos como Milei
o a mafiosos, como en el caso de El Salvador, Honduras y otros países similares. Entonces, el pronóstico es bastante oscuro. Hay posibilidades de revertirlo si los países comienzan a hacer lo que hizo Canadá, donde el primer ministro de Canadá inmediatamente estableció una alianza de enfrentamiento con Trump, no se dejó doblegar. Y como recuerdas tú, en el 2025 yo le recomendé a la presidenta Sheinbaum que haga lo que hizo finalmente el primer ministro Carney de Canadá, que fue establecer un frente en común con la Unión Europea y países asiáticos para enfrentarse a Trump y por lo tanto mantener una autonomía en las decisiones que toma Canadá. Eso no lo hizo la presidenta Sheinbaum, lamentablemente, y ahí está, en una posición de debilitamiento, en una posición cada vez más difícil, interna, por la mafiocracia que ha crecido principalmente desde la época de Fox hasta ahora, cada vez de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta llegar ahora, porque todo este problema que mencionaba el doctor Valadez, sí, se acentuó en los últimos 10 años, en los últimos 8 años con López Obrador y con la doctora Sheinbaum, pero la mafiocracia ya venía desde la época de García Luna, ya venía desde la época de Fox, donde veíamos un avance descontrolado de la delincuencia organizada sobre las autoridades políticas mexicanas. Eso lo veníamos conversando contigo desde el año 2006, 2007 en tus programas, Carmen. Entonces, esto va de mal en peor. Por lo tanto, ahora la llegada de Trump con su nueva doctrina de esferas de influencia corruptas, mafiosas o de payasos, como en el caso de Argentina, va a conducir hacia un debilitamiento de la democracia cada vez peor y un Estado de Derecho cada vez más paupérrimo. Por lo tanto, eso me preocupa, pero hay que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando desde lo intelectual, desde lo operativo, por eso me ves vestido así. Estamos en una misión de campo ligado a delincuencia organizada en Chile y Argentina. Hay que seguir luchando contra este cáncer, por más que esté Trump en la Casa Blanca, y esperemos que en las elecciones de noviembre pierdan las elecciones esta gente. Yo no soy un miembro del Partido Demócrata, he criticado a presidentes demócratas, pero comparado a Trump, cualquier otro candidato del otro partido es bienvenido. Así que esperemos que en noviembre se debilite políticamente el presidente Trump en las elecciones intermedias y se le pueda iniciar juicios políticos por actos de corrupción diversos ligados a su entorno patrimonial de Donald Trump. Y eso quizás tenga un impacto en debilitarlo y darle un poco más de oxígeno a México para que pueda limpiarse a sí misma a través de maxi procesos judiciales mexicanos, que es como lo hizo Cuba, como lo hizo Italia, como lo hizo Colombia en su momento, mexicanos. Y ahí vamos a ver el principio del fin de estos ríos de sangre que viene padeciendo México y a Cuba desde hace tantos años. Así que bueno, ahí estamos, Carmen. Ahí estamos. Te aprecio muchísimo, doctor Buscaglia. Gracias por estar aquí en este enlace. Has dicho que estás en Ucrania. En algún momento, si tú nos lo permites, nos gustaría muchísimo saber qué estás viendo en este lugar del mundo, que es un lugar pues que está cruzando por una circunstancia tan difícil, tan dramática, y en algún momento, si estás en condiciones, me gustaría que habláramos de Ucrania, ya que estás por allá. Por lo pronto, te mando un abrazo y seguiremos hablando. Es un placer. Muchas gracias. Felicidades por tu trabajo. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor Edgardo Buscaglia. Ahí está este panorama, pues sí, una revisión muy amplia. Nos importaba muchísimo escuchar a Buscaglia sobre el tema de las acusaciones de Estados Unidos en contra de Raúl Castro Ruz de asesinato y de lo demás que se ha dicho aquí. Hemos presentado el informe de Sebastián Barragán, que revisó nuestro colega